No, una nota feliz porque estamos inaugurando una Sí. nueva ¿Yo por qué sección. triste? Nueva sección. Nuevo compañero Albricias, colaborador. es más, deberías de tener un efecto de Exacto. serpentina y confeti que saliera. Ándale, como ese Sí. gif del que avienta Ajá. confeti así. Pero, ¿sabes qué necesitamos? Ahora sí, hablando de bautizos, necesitamos bautizar esta sección. Esta sección no tiene nombre No todavía, tiene nombre. pero es con un muy querido ya colaborador de este espacio, Ya. invitado frecuente, y pues nos da mucho gusto que ahora ya hayamos podido formalizar este asunto, y es pues el querido Carlos Armenta de Casa Impronta, de Impronta Editorial, de este proyecto que nos fascina de Guadalajara, así Ajá. que pues le vamos a dar la bienvenida. Ay, espérame. Hola. Ya, perdón. Ya. ¿Cómo ¿Qué andas, onda? mi Carlos? Muy feliz onda? año. Oye, pero ya andas, ahorita andas en la ciudad o ya te regresaste a la ciudad de aquí Guadalajara. sigo. No, Órale. aquí sigo, sí, aquí sigo. Me voy mañana, por si me quieren Órale. invitar unos chilaquiles o algo. Oye, sí, Sí, estaría bien, caray. oye. Veámonos mañana para unos chilaquilitos. Sí. ¿Cómo de que en unos chilaquilitos no se le niegan a nadie? En el Exacto. centro histórico. Exacto, exacto. Oye, Carlos, pero pues bueno, ya con bombo y platillo estábamos anunciando que a partir de ahora vas a tener una sección mensual aquí con nosotros y nos da muchísimo gusto. Oigan, sí, a mí también, porque además a mí, digamos, el chisme y la chisma pues me mueven en esta vida. O sea, Como dicen por ahí, entonces, tu mamá te dio la vida, pero el chisme, las ganas de vivirla. exactamente. Entonces, pues sí, creo que será lindo porque además como que de pronto no hay, no solo el periodismo cultural y su crisis, y ya no hablamos de cosas tristes, pero como que no hay espacios para hablar del chisme de la edición, más allá de los libros que se promocionan o de las presentaciones, ¿no? Entonces, Claro. pues qué gusto aquí que Y las reuniones en me la hayan hecho un Caniem. espaciecito. Pues sí, es que creo que es importantísimo hablar de eso. Siempre nos traes temas muy interesantes, Carlos, y cosas que a veces creo que perdemos de vista como lectores, ¿no? O sea, como que nosotros damos por sentado que vamos a las librerías y ahí hay libros increíbles y como dices, hay toda esta maquinaria de las novedades, ¿no? Que todo el tiempo nos está alimentando nuevos libros que leer, pero pues hay todo un mundo ahí que también hay que analizar y del que también hay que ser críticos, ¿no? Claro. Eso mero, ¿no? Sí, creo, eso mero. Muy bien, muy bien. Pues cuéntanos, Carlos, ¿qué nos traes? Oigan, pues el día de hoy, y que ha sido un tema largo y que está en proceso, pues tengo que contarles de todo lo que ha sucedido ahora con el revuelo de esta biblioteca fantasma, este repositorio de material digital en internet, que es la Pirateca. Entonces, bueno, Ya. Sí. Sí. eso es lo que. Eso ha sido lo más reciente que ha movido las redes. Incluso, bueno, yo estoy acá en la Ciudad de México porque hubo un debate en la librería Casa Tomada, digamos, de ese tema, ¿no? De los. Cuáles son los límites del libre acceso y cuáles son los límites del copyright y de los derechos patrimoniales, ¿no? Y los candados que generan los derechos patrimoniales para el acceso a la cultura. Entonces, bueno, pues han sido días muy, muy ajetreados. Les cuento un poquito del contexto de algo que está pasando, que además resulta bastante grave. ¿Y por qué hemos comenzado a hablar de este tema? Hay 5 librerías que no puedo mencionar públicamente porque se ha establecido un proceso contra ellas y para respetar el debido proceso, ¿no? El INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, tiene un proceso actualmente, ya, digamos, ha llamado a juicio administrativo, ha emplazado a estas librerías, no frente a tribunales, sino administrativamente, para generar ya una sanción administrativa por haber tenido las alcancías de la Pirateca en su librería. Son 5 librerías independientes, no todas son de la Ciudad de México, y bueno, pues ahora viene lo bueno porque pues sí habrá, digamos, les digo, un procedimiento ya de carácter administrativo, pero del que puede derivar sanciones o puede derivar multas, incluso clausura. Entonces, bueno, pues está ahí
el tema bastante caliente. Ah, ya les vi sus caritas, ¿verdad? Ahora ya no están sonriendo, pero sí, no, la verdad muy que no. callados. Estamos muy seriecitos. Oye, Sí. Carlos, pero nada más para darle más contexto a quienes quizá no han estado siguiendo este tema o no lo han visto en redes, ¿nos puedes explicar así brevísimamente qué es la pirateca? Claro, desde luego. La pirateca forma parte de un movimiento muy disperso, como todos los movimientos sociales, lleno de contradicciones y demás, que son las bibliotecas fantasmas o las shadow libraries. Ustedes pueden, hay una entrada de Wikipedia que le explica todo. Que son repositorios que tienen contenido digital, sobre todo libros, de forma ilícita o de forma ilegítima, sin pagar derechos patrimoniales, y esto lo hacen como un acto de protesta. No se monetiza el contenido, es decir, los activistas no consiguen un beneficio o un lucro de este contenido, y al desacatar la ley, pues se señala que es injusta o que sobrepasa, digamos, que los derechos de autor en este caso, que deben existir sin lugar a dudas, pero pueden llegar a sobrepasar otros derechos, y que no hay un balance entre eso que les decía, ¿no? El acceso a la cultura y los candados de los derechos patrimoniales, y también, digamos, adicionalmente podríamos hablar del dominio público también, ¿no? Entonces pueden encontrar como Sci-Hub, que es muy famosa, que es un repositorio de origen ruso, que sobre todo tiene contenido académico, que reiteradamente académicos de alto nivel han aceptado el uso de este repositorio, porque no solamente tiene al acceso libros o tesis muy caras, sino también descatalogados o inaccesibles, ¿no? Entonces ha sido todo un tema. Creo que Sci-Hub es la más visible a nivel mundial. También está LibGen, también está que acaba de cerrar, Z Génesis algo, y todas son para búsqueda de libros. Lo más importante es que no se parecen en nada al formato de Cuevana. Y eso es lo más importante en lo que nosotros podemos observar. Cuevana, por ejemplo, que es un caso también emblemático, que de hecho los propietarios del dominio web fueron arrestados en Uruguay hace unos años, entre millones de dólares en efectivo. Monetiza con publicidad. ¿Se acuerdan? Sí. Seguro aquí nadie ha usado Cuevana, desde luego. No, por supuesto jamás, que no. jamás. ¿Qué cueva es pero esa? ¿En qué cerro está? Cerro está, Pero- es un idiota. a Cuevana podíamos tener acceso sobre todo a películas streaming de cartelera, películas vía streaming que estaban en cartelera, y estaba monetizada, tenía muchísima publicidad y demás, ¿no? Entonces esto generaba un beneficio. El caso de las bibliotecas fantasma no buscan generar un beneficio para los propietarios de los dominios públicos, ¿no? De los dominios web, perdón. Entonces, digamos, se trata de un tema de activismo definitivamente ilícito, tan ilícito como rayar un muro, rayar un monumento, ¿no? Pero ese desacato pues es parte de la protesta, pues, ¿no? Claro. Oye, Carlos, aquí hay algunos comentarios en los chats que están interesantes, que abonan mucho esto. Salvador Tejeda, por ejemplo, nos dice: hoy en día están muy caros la mayoría de los libros, lo cual limita la adquisición y lectura. Pues ese es un poco el espíritu de este tipo de proyectos, ¿no? Claro. También, bueno, nos dice Rita Urea: la pirateca son un amor, estoy súper agradecida con su labor, ayudaron a mi carrera profesional y a poder leer y comer al mismo tiempo. Creo que de nuevo, pues de eso se trata, ¿no? Sí, y sabes también qué pasa, que muchas veces uno que ha tratado de conseguir algunos libros, ya no los hay, ¿no? Y por ejemplo, ahorita nos pasó mucho en la pandemia que todas las bibliotecas estaban cerradas. Entonces no podías consultar algunos libros, ¿no? Sí, o sea, como que la gente decía: ay, qué fácil para los historiadores trabajar en pandemia. Y era como, no, porque claro, es fácil una vez que ya hiciste la investigación y nada más te sientas a escribir o a trabajar lo que tienes que hacer. Ajá. Pero no puedes ir a los archivos, no puedes ir a las bibliotecas. La bibliografía, muchas veces hay temas que, pues sí, se publicó un libro en los años 60, no se ha vuelto a editar y sabes que está en una biblioteca por ahí, y pues ¿dónde lo consigues? No están digitalizados.
digitalizados, cuando sí están digitalizados, lo que decías de lo académico, ¿no? Están digitalizados, pero pues sí, solo puedes acceder a ellos si tienes una cuenta de académico en alguno de estos sitios. ¿No estará Fernanda Melchor detrás de todo esto? Ella es como... No creo. Ella que odia los porque PDFs, ¿verdad? Seguro ya nos hubiéramos podido sentar a arreglarnos cordialmente, ¿no? Sí, no, más bien yo sin pienso duda. que están las grandes editoriales, ¿no? O sea que pues Penguin y Planeta, que son como los dueños de todo el mundo, ¿no? Ahora, aquí Fer Ampudia dice algo interesante en su experiencia. Dice, la piratería daña mucho a las editoriales independientes o pequeñas. Yo trabajé en una y nuestro bestseller lo pirateaban horrible. ¿Tú qué opinas como alguien que viene del ámbito, digamos, más independiente, editorial? ¿Crees que sí afecte más a las independientes o realmente es algo que, como dice Horacio, afecta a estos grandes grupos editoriales? Pues miren, justamente ayer en el debate tuvimos la presencia de R3D, que es este grupo de activismo justamente sobre derechos, sobre todo digitales. Uh-huh. Estuvo Wikimedia y estuvo Creative Commons. Uh-huh. Tuvimos a otras personas también, como Daniel Goldin, ¿no? Como Tomás Granados, que también son editores activos. Bueno, Daniel Goldin es bibliotecario, ¿no? Pues, y estuvo muy metido en la dirección de la Vasconcelos. Y Tomás ahora en siglo XXI, ¿no? Sí, bueno, volvió a Grano de Sal. Y Grano de Sal, claro. Sí. Claro, Grano de Sal, sí. Entonces, justamente hablábamos de eso, ¿no? Bueno, lo primero a lo que nosotros siempre invitamos es que creemos que hay un discurso muy, muy fuerte en relación a la defensa de los derechos patrimoniales. Es decir, que siempre se habla de piratería, de prohibida su reproducción. Si ustedes abren un libro en la página legal, muchas veces lo que viene ahí es la criminalización de los que usan estos libros, ¿no? Ajá. Y luego, además de eso, verán ustedes comerciales tanto del INPI, aquel comercial famosísimo de Tenemos un papá pirata, que todos recordamos, claro. ¿No? Sí. Entonces, bueno, hay una tendencia a llamarle, desde luego, material ilícito o ilegítimo también, ¿no? Sin duda fuera de la ley, eso sin duda. Porque pues un pirata era una persona que se dedicaba a asesinar gente, ¿no? Y, o sea, la metáfora puede llegar a ser bastante fuerte desde nuestro punto de vista. Oigan, perdón. Colegas. Saqué un libro para hacer el ejercicio. No voy a balconear a la editorial porque es un libro muy bonito de una editorial que me cae bien. Pero justo es, digamos, la tercera página, o sea, sí, bueno, la segunda página, ¿no? La página legal. Y efectivamente aquí dice, reservados todos los derechos, el contenido de esta obra está protegida por la ley, que establece penas de prisión y o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística, fijada en cualquier tipo de soporte o comunicado a través de cualquier medio, sin la perceptiva autorización. Uy. No, muy bien. Pero lo más divertido es que en la universidad cuando me tocaba fotografiar, sacar fotocopias de libros, también es la hoja legal. Le sacabas copia. Yo lo hacía muchísimo porque justo. Bueno, es que para citar necesitas la hoja legal porque ahí viene el año. ¿No? Bueno, también, sí. Claro. Y además, déjenme le digo que en el caso mexicano, la Ley Federal de Derechos de Autor tiene un apartado que se llama Limitaciones de los Derechos Patrimoniales, donde se dice que una copia entera de un libro o de una obra personal sin fines de lucro solo una vez es completamente legal. Está ahí en la ley, por cierto, que esto es bien importante porque curiosamente no se menciona eso en la Ley Federal de Derechos de Autor, se mencionan las sanciones y claro. se menciona como la parte más punitiva que desde luego está en la ley, que es una infracción. Para retomar la pregunta que se hacía, lo que nosotros platicábamos era cuáles han sido las afectaciones ¿no? que se hace a estas editoriales. Hay casos también muy emblemáticos, como es el caso de La Tumbona, que ahora está inactiva, que es una cooperativa editorial,
que ponía licencias de libre descarga. Esto jamás se ha significado trabajo impago, es decir, se pagan regalías, hay un contrato, pero se permite que el libro esté, el PDF, a libre descarga en un acuerdo con los autores y con todas las partes que producen el libro. Y curiosamente, bueno, La Tumbona, Surplus, nosotros también tenemos licencias abiertas de este tipo. Siempre debe ser sin fines de lucro, siempre, siempre, siempre. Y curiosamente lo que nos ha pasado es que vendemos más. Es decir, mucha gente, y esto lo declaró Luis Llamara de Tumbona, Surplus también, mucha gente nos escribe y nos dice, oye, tengo este PDF y me encantaría tener la versión física. Claro, Eso es muy, muy común. Y luego, lo que aseguraban mucho los chicos de R3D es que no tenemos datos certeros, ni siquiera en Estados Unidos ni en la Unión Europea, de las afectaciones que tiene la distribución de este material ilícito. Es decir, se le ha pedido expresamente, incluso a los grandes grupos editoriales, que muestren los datos de estas afectaciones, y ellos han preferido reservarlos. Entonces, tampoco es que lo sepamos. Sí que hay editores que también, como dicen en la pregunta, pues se han sentido afectados. Me parece que también son opiniones, desde luego, válidas. Yo también a veces, claro. No, desde luego. Pero lo que no sabemos es qué tanto pierde alguien que lee una copia digital, qué tanto se afecta realmente a la compra del libro, ¿no? O sea, en realidad, porque este sería el mismo argumento decir que si alguien consulta el libro en una biblioteca pública, por lo tanto después ya no va a comprar el libro, que además es un argumento que se ha usado y por eso, por ejemplo, la Unión Europea, sacar un libro, la biblioteca debe pagar regalías por los libros que tienen préstamo externo, que es una locura espantosa. Sí, se vuelve incosteable. Claro, si de por sí las bibliotecas no es que vivan así con un presupuesto maravilloso, ¿no? Pero fíjate, Carlos, que esto a mí me hace todo el sentido del mundo, porque alguna vez yo leía un estudio de, por ejemplo, de los ebooks, ¿no? Que siempre hay gente que dice, no, es que el Kindle ya vino a darle en la torre a los libros, pero en realidad lo que demostraron en este estudio, que era un estudio hecho en Estados Unidos, es que en realidad el Kindle se convertía como... Ahora sí que la puerta de entrada a drogas más pesadas como libros físicos. Yo por ejemplo, de mis amigos que son lectores de Kindle o de otra plataforma de libros electrónicos, es muy común, muy constante que cuando el libro les gusta, lo compren en físico. Exacto, es como de me gustó, vale la pena, como que lo compras en primero en digital o descargas el PDF para ver si vale la pena. Sí, claro. Porque como decían por ahí, están caritos los libros ya. Entonces, pues ya si te gustó, lo compras. Incluso algunas editoriales han liberado el primer capítulo en línea. O sea, hay muchas editoriales que si te metes a su página, puedes descargar el primer capítulo gratuito, como el teaser, ¿no? Para que te enganches, sí. Lo que a mí también me resulta importante es que podamos hablar del contexto en el cual se ubica, particularmente en el caso de los libros, porque la Ley Federal de Derechos de Autor, pues ustedes saben que salvaguarda todo el tema de los autores y de quien además es el titular de los derechos patrimoniales, de los derechos de explotar esa obra y de comercializarla, porque el caso mexicano es muy peculiar. Por ejemplo, México es el único país en todo el mundo que a la muerte de un autor dura 100 años, el derecho post-mortem, que le dicen así en leguleyo, dura 100 años en llegar al dominio público. La media es de 75. Y entonces tenemos que esperar 100 años para poder editar sin el pago, que muchas veces es oneroso, de regalías. Y esto pues, es un gran problema. Normalmente, digamos, en la historia de la propiedad intelectual, establecemos que los derechos de explotación deben ser por fuerza temporales, que no pueden durar hasta la eternidad, y que deben dar un beneficio a los creadores, es decir, los creadores deben poder vivir y cobrar de esto, pero que el dominio público también en algún momento debe abrazar, al acabar esta parte temporal de los derechos de explotación, pues debe terminar porque se considera que se vuelve un patrimonio público. Si no tuviéramos si no existiera el dominio público, por ejemplo, si el día de hoy yo quisiera utilizar de manera esencial la crítica de la razón pura de Kant,
tendría que pagarle a sus herederos, ¿no? A los hijos, a los hijos, a los hijos, a los hijos, a los hijos de Kant, una lana para yo poder hacer una cita sustancial en un libro. Porque también está el derecho de citas, que es un tema, pero si yo uso una parte sustancial de esa obra, pues yo tendría que seguir pagando y pagando y pagando. Entonces consideramos que debe haber un equilibrio entre el derecho de explotación y el dominio público, ¿no? Eso es lo que nosotros, lo que se considera. Y México, pues, es el país donde más dura el post-mortem. Y también, o sea, 100 años. Ha estado en discusión si los herederos tienen derecho a recibir como las regalías de la obra que fue de su padre, de su madre, de su, no sé, o sea, no son ellos los autores. O sea, sí deberían estar recibiendo ellos ese dinero por algo que no les compete. ¿Sabes a qué me recordó? A la conquista de México. Ah, caray. Te voy a decir por qué. Como dice cuéntanos. mi mamá, te voy a decir por qué. A ver, cuéntanos. Pues porque lo que hacían los conquistadores era hacer sus relatos para tener encomiendas o tener beneficios de la corona por haber conquistado un territorio, ¿no? Y como los hijos de Moctezuma y todos ellos, ¿no? Y lo que pasa después es que los hijos de los conquistadores siguen reclamando esos derechos porque sus antepasados fueron los conquistadores. Sí. Llegó un momento en que la corona dijo, no, pues ¿cómo les va a seguir dando dinero a estos huevones? Entonces, siento que también es el caso de los herederos. Es que los herederos siempre son un problema. ¿Cómo es que tú como heredero de algo sigues cobrando por la autoría que hizo, no sé, tu papá? Tu abuelo. O tatarabuelo. Bueno, bisabuelo. Bueno, o bisabuelo, ¿no? Yo digo, jugándole al abogado del diablo, pues es porque consideramos que eso es un patrimonio y que puede ser heredable como cualquier otro tipo de patrimonio. Como ahí entonces la crítica con la que yo estaría de acuerdo es todo el tema que ustedes saben que de fondo hay economistas que lo critican de la herencia. Claro. Y de que debe haber impuestos grandes a las herencias. La herencia. Sí, lo han mencionado críticos como Tomás Piketty, no me lo estoy sacando yo de la manga. No. Si alguno de ustedes va a heredar un terrenito o algo, no se sienta atacado, ni siquiera tenemos No, pero estamos hablando de herencias significativas, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Pero sí, digamos que lo que pasa es que en este sentido consideramos que el patrimonio cultural pues es un bien intangible, se trata, aparte justo de los derechos patrimoniales de explotación, se tratan muy parecido a otros patrimonios y por lo tanto pueden heredarse. Lo que es verdad es que en las prácticas, los herederos suelen ser una pesadilla, ¿no? Eso Sí. o sea, sabemos de muchos, son famosos. Sí, sobran ejemplos. En todos los ámbitos. Se ponen muy Son pesados difíciles algunos. los herederos. Oye, pero a mí me gustaría como distinguir de la parte, por ejemplo, de la parte académica, que yo siento que sí debe haber ahí un acceso libre, porque pues la academia no busca lucrar con el conocimiento, ¿no? O sea, más bien busca enriquecer más la academia no, investigación. los académicos, Bueno, los académicos sí. Pero además tú como siendo parte de una universidad, de algún instituto, recibes una percepción para investigar. Claro, y tendrías que hacerlo disponible, ¿no? Como porque tu creo, objetivo, ¿no?, tendría que ser la formación de otros. Ajá. No, son mis derechos, Exacto. ¿no? Sí, Sí, depende mucho como de los esquemas. Por ejemplo, desde luego un investigador que pertenece a una institución pública, o en el caso mexicano, a CONACYT, y que además la publicación de libros le genera puntajes en el SNI, y que eso se puede traducir posteriormente en apoyos, en dinero, pues este material sí debería considerarse para en algún momento pasar por un espacio, digamos, de consulta pública, ¿no? Eso definitivamente. Pero además, déjenme les cuento que en México, esto seguro ya lo he venido a contar aquí, son los datos con los que siempre vuelvo yo. En México, el 40% de los ejemplares que se producen en México, estos son los datos recientes de las estadísticas de la CANIEM, los compra el Estado. El Estado es el principal comprador de libros a través de infinidad de subsidios y de cosas. O sea, no estamos hablando del FONCA Coinversiones ni de la Dirección de Publicaciones. Estamos hablando de todo el aparato del Estado que es capaz
de adjudicar dinero para que se compren libros, para que se hagan libros, ¿no? O sea que 4 de cada 10 libros que hacemos en un año los paga el dinero Muy público, bueno. Wow. Ujú. ¿no? Entonces esto pues es un tema escabroso porque la pregunta aquí más, quizá un poco tramposa sería, si estamos usando dinero público para hacer los libros, ¿por qué no podemos consultar los libros Claro. de De manera forma gratuita. Ujú, ujú, medianamente más pública, diríamos, Ajá. ¿no? O sea, ujú. tampoco quiero yo ponerme así, expropienlo todo, pero Pero es broma, pero si quieres no es broma. Sí, vamos a Copilco a sacar copias y las digamos, repartimos en el metro. lo, lo que yo creo que lo que yo creo que es necesario es una discusión Ujú, sobre hasta dónde están llegando los candados de los derechos patrimoniales en materia de la Ley Federal de Derechos de Autor, que eso además aplica para todos los ámbitos de producción Claro. artística y cultural. Em, y además es muy extraño porque en la Constitución, en el artículo cuarto, que es como el artículo donde se avienta todo en la vida, es un cajón de desastre muy chistoso, pero por ahí del párrafo, no sé, noveno, décimo, dice que tenemos derecho al acceso a la cultura, todo ujú. mexicano, ¿no? Y este es un artículo constitucional, aquí nos podemos poner un poco leguleyos, y la Ley Federal de Derechos de Autor es una legislación secundaria, Sí, nada le ¿no? gana a la Constitución. Sí, La claro. Constitución Entonces, manda ley secundaria. Sí, claro, desde claro. luego, nadie dice esto debe ser absolutamente gratuito, porque el tema no es la gratuidad, el tema es qué excepciones y hasta dónde lo público, a través de la infraestructura, por ejemplo, las bibliotecas públicas o de la educación pública, tenemos derecho a consultar esto. Pero eso no significa porque además, digamos, luego de pronto los grandes grupos culturales, en el caso de los libros, los 5 grandes grupos, las 5 grandes corporativos editoriales, pues tienen que decir, es que le estamos quitando dinero a los autores, A ¿no? los autores, Y sí. esto tampoco es Y lo que todos queremos, sabemos que queremos a que los los autores no les autores, pagan mucho. Sí, o sea, así que digas, claro, uy, ¿no? O ¿cuánta sea, regalía pagan? Sí, 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 sí. mira, el pacto depende porque también cuando hablamos de libro tenemos que hablar de un gran ecosistema de Ujú, libro. No son los mismos los términos contractuales de alguien que escribe un libro de texto, un libro académico, que quien escribe un libro, digamos, literario, ¿no? Entonces, en el ámbito como de la literatura, el pacto gremial, porque no está regulado, es del 10% la regalía. Pero se paga un adelanto cuando tú firmas el contrato del 30% de ese 10%, el 10% del precio de venta público del libro. Si el libro cuesta 100 pesos en la biblioteca, en la librería, perdón, estoy haciendo un Sergio Mayer, ¿vieron? Pero bueno, si el libro cuesta 100 pesos en la librería, es que esos falsos cognados son tremendos. Le doy 10 pesos al autor por libro vendido. Al autor o a los autores, ¿eh? Sí. ujú. Ese 10% se divide entre ilustradores, normalmente entre ilustradores, autores y traductores, que son, digamos, como los que más luego agrupamos ahí. Y entonces, pues si yo hago 1000 libros y nomás vendí 100, pues nomás lo va a pagar eso. O sea, ellos corren, digamos, cierta parte del riesgo con la editorial. Entonces, pues al final es muy extraño, pues, ¿no? Es muy... Y además, en los términos contractuales de la publicación de un libro, pues se le declara al autor que muchos de esos libros podrán ser saldados, que hay una merma importante de los libros, es decir, de 1000 libros que se hacen no se venden 1000 libros, siempre se Ujú, merma ujú. entre libros Claro. robados, perdidos, destruidos, con defectos de impresión. Entonces, todos esos asuntos son importantes. En la reunión que tuvimos ayer en el debate, nos acompañaron autores, ¿no? Y claramente nos decían, bueno, la Ley Federal de Derechos de Autor podrá proteger a alguien que es a los titulares de los derechos patrimoniales, pero como autores, pues no es que se vea mucho dinero por ahí, Ujú. ¿no? O Exacto, sea, exacto. Ay, Carlos, pues qué temas nos traes siempre tan complejos, pero como dices, pues Muy son temas que hay que necesarios. discutir, Ujú. ¿no? Y Importantes. pues sí, importante que nos invites a discutirlos y a reflexionar sobre todo esto. Y por aquí nos decían que cosas muy interesantes que comentas que uno no sabe y efectivamente espero que esto también ayude a todos los que son parte de esta comunidad, que son lectores asiduos, pues también a cuestionarse un poquito sobre cómo funciona todo esto del ecosistema del libro, como tú bien nos comentas. Pues Carlos, no sabes cómo te agradezco que estés aquí para estrenar la primera chisma del año y estrenando tu sección. Muchas gracias. oigan, sí, no, bueno, yo muy contento, vamos a tener que pensar un nombre.
Sí. Yo soy bien malo y bien soso para los nombres, oigan. No te preocupes, aquí el señor productor se pone Eso. creativo. Sí, a ver si le Se echamos ponga cabeza. creativo. Exacto. Y bueno, sí, hay muchos temas, no, aunque usted no lo crea, el mundo del libro no para. Entonces, Exacto. Hay mucho que discutir. hay mucho que discutir. Por ahí, digamos, rápidamente, México es país invitado a la Feria del Libro en Bogotá. Entonces, pues la delegación mexicana se está preparando a través del Fondo de Cultura Económica para asistir por allá, que arranca el 18 de abril. Entonces, Órale. también será lindo poner por allá los ojos. Parece que se canceló el tema iba a ser también invitado México a la Feria de Perú. Ah, bueno, No, pues sí, bueno. definitivamente Adiós. claro que sí, ya Perú ya no son nuestros amigos. Exacto, Va, ya pues. ahí hubo problemas. Parece que continuará la crisis del Del papel. Híjole, ese es Este, un temazo, sí. Ya nos lo y bueno, contaste por acá y hay que darle seguimiento a eso también. sí, entonces, bueno, definitivamente hay bastante tema. Y bueno, este proceso que está llevando Olympic continúa activo. Yo ahí sí les pido encarecidamente que estén pendientes de las redes porque sí hay un riesgo fuerte a que si hay un castigo ejemplar, estas librerías tengan el riesgo de cerrar definitivamente. En un panorama donde las librerías independientes en México son el eslabón más débil de la cadena junto con las Claro. bibliotecas, donde los grandes pisos son quienes reinan en la venta del libro y donde los grandes grupos controlan la producción del libro. Entonces es indispensable que el sector independiente continúe vivo para garantizar la biodiversidad. Es ese sector el que se anima a imprimir y a hacer libros que quizá no se van a vender inmediatamente en las librerías y sin embargo los editores y los libreros creen que es necesario que existan y que estén en el escaparate, ¿no? Entonces, Claro. sí puede haber un tema desbordado, si hay un castigo ejemplar, bueno, pues esto se puede poner muy complicado. Pues sí, hay que estar al pendiente y hay que darle Sí, seguimiento. ahora sí hay que darle seguimiento, pero Pues en serio. sí, como- en serio. Lo más importante es que ya tenemos una sección contigo, entonces Exacto. por lo menos una vez al mes o mes y cachito se va a hablar. Se va a hablar de todo Ahí les esto. estaré contando, Así es. exactamente. Va. Pues muchas gracias, Carlos. Te mandamos un abrazo y ahí te buscamos Abrazos. luego por el WhatsApp para esos chilaquilitos. Sale. Vientos. Órale pues. Bye. Bye. Bye.